nombre del Señor. Amén. Doy gracias a Él por la oportunidad que nos brinda de poder abrir su palabra una vez más y meditar en ella. Les invito a que podamos orar buscando la dirección de nuestro Dios. Reconocemos, Señor, que toda palabra proviene de ti. Amén. Que toda sabiduría es tuya. Y en esta hora, Señor, queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Enséñanos, Señor, lo que quieres decirnos. Abre nuestros corazones. Padre, purifica mis labios para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hoy nos corresponde, no voy a decir leer porque no lo vamos a leer, los capítulos 25 al 28 del libro de Hechos, y de esta manera vamos a estar concluyendo esta panorámica que hemos tenido. No voy a decir este estudio que hemos tenido porque no alcanza para un estudio que hemos hecho, sino que esta visión que hemos tenido de todo el libro de Hechos. Pero al terminar el libro es interesante que podamos recordar cuál es el propósito de este libro. Y el propósito de este libro no está dado en el capítulo 1 de Hechos, sino que el propósito de este libro está entregado en el capítulo 1 de Lucas. Y Lucas dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Por qué está en Lucas? Porque el libro de Hechos es como el volumen número 2 del relato de Lucas. El libro de Hechos comienza diciendo: en el principio, ese es Juan. En el primer relato que escribí, Lucas, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y con esa introducción comienza el libro de Hechos a relatar cuál es la obra que el Espíritu Santo empieza a hacer en medio de los creyentes y cómo se va formando la iglesia. Entonces, el propósito de Lucas al escribir estos dos tratados o estos dos volúmenes, estos dos relatos, es permitir a Teófilo, una persona que no sabemos si realmente era una persona que se llamaba así o alguien que se le denominó de esa manera, o un simbolismo, ya que Teófilo significa el que ama a Dios, un relato para entregar certeza de la veracidad de las cosas que estaban siendo enseñadas. Ese es el propósito. Es el propósito del libro de Lucas, es el propósito del libro de los Hechos. Dar certeza de la veracidad de las cosas que han sido enseñadas. Y el libro de Hechos es un relato netamente histórico. No es un relato doctrinal, sino que es una historia. Cómo se fue desarrollando, cómo se fueron desarrollando los hechos para poder llegar a lo que en ese momento estaba ocurriendo y para poder enseñar al pueblo de Dios de esa época y de nuestra época cómo fue el crecimiento de la iglesia. Vamos a Hechos 25.
Y para eso tenemos que recordar que nuestro hermano Esteban, no el del libro de los Hechos, nuestro hermano Esteban nos dejó en el capítulo 24 con Pablo siendo prisionero en Cesarea del gobernador Félix. Y aunque Félix no encontró nada de qué culpar a Pablo, Félix se tomó 2 años para poder decidir algo acerca de Pablo. Y pudo haberse tomado más, pero lo que pasa fue que a Félix lo sacaron del puesto de gobernador. Y entonces dice la Biblia que para congraciarse con los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿No les parece mucho de nuestra justicia? 2 años preso, sin ninguna acusación como corresponde, sin ningún veredicto, sin ninguna causa sobre él. Y allí está, 2 años preso y queda preso. Y nosotros hablamos de que también nuestra justicia es lenta. Ya en el tiempo de Pablo, la justicia romana también era bastante lenta. Y era bastante lenta por una razón. Félix mantenía a Pablo preso, dice, porque esperaba que Pablo en algún momento lo sobornara para darle libertad. ¿Te parece una historia más o menos conocida? La corrupción ya existía, siempre ha existido desde que el hombre empezó en su condición de pecador. 2 años esperando Félix que Pablo hiciera algo, le pagara algo para poder liberarlo. Como Pablo no hizo aquello, lo mantuvo preso, lo sacan del puesto de gobernador y para congraciarse con los judíos lo deja preso. Y es en esta condición donde empieza el capítulo 25, tomando el puesto de gobernador Porcio Festo. Y Festo lo que hace es inmediatamente escuchar las denuncias que tenían los judíos acerca de Pablo. Festo ejerce su gobernación en Cesarea, pero va a Jerusalén porque sabe que es la ciudad más importante. Y allí, después de 2 años, imagínense, 2 años, uno podría pensar que pasan muchas cosas. Los dirigentes judíos tenían muy a pecho las acusaciones contra el apóstol Pablo. Uno podría haber dicho, ya bueno, se olvidaron. No, no se olvidaron. 2 años pasaron y estos hombres lo primero que hacen es reiterar las acusaciones contra Pablo y pidiendo que Pablo sea enviado a Jerusalén para poder ser juzgado. Festo dice, no, yo voy a volver a Cesarea, si quieren los dirigentes van conmigo y lo juzgamos allá. Ocurre esto. Festo se da cuenta de que las acusaciones no tienen nada, no tienen ningún asidero, pero por tratar de quedar bien, es un gobernador que viene entrando, sabe el poder que tienen los líderes judíos, por tratar de quedar bien con ellos, le dice a Pablo, Pablo, ¿qué tal si te llevo a Jerusalén? Y allá te juzgamos. Y Pablo dice, no. Yo fui traído a la corte imperial, a la corte romana, y yo exijo ser juzgado por la corte romana. Y si me quieren llevar a Jerusalén, yo voy a apelar a César. Como buen ciudadano romano que soy, yo apelo a César, que es como la corte suprema nuestra. Y Festo le dice, bueno, apelaste a César, vas a ir a César. Y de este modo
corta todo el lazo con todo lo que son los líderes judíos. Ya los líderes judíos no podían hacer nada más, porque ahora todo esto dependía de la corte imperial. A pesar de que las acusaciones no tenían ningún fundamento, y es lo que Festo, la preocupación de Festo. ¿Cómo mando a este hombre al César si no hay ninguna acusación que tenga que ver con la ley romana? Y es por eso que cuando llega a saludarlo el rey Agripa y su hermana Berenice, Festo le dice: aquí tengo un hombre que los judíos pidieron que fuera encarcelado, hay algunas acusaciones que tienen que ver algo con un hombre que murió pero que Pablo dice que está vivo, y en realidad no entiendo mucho cómo es esta cosa. Me gustaría que tú escucharas a este Pablo. Y Agripa dice: perfecto, quiero escucharlo, quiero escuchar qué es lo que este hombre plantea. Y es así como al día siguiente Pablo es llevado ante Agripa. Y Pablo, ustedes saben, cuando necesitaba ser un buen orador, era un buen orador. Pablo dice: yo no llegué a los corintios, dice, yo no llegué con palabras de sabiduría humana delante de ustedes, porque no quería que el Evangelio o que Cristo fuera reducido en base a la riqueza de palabras. Pero ante Agripa es otra cosa. Sabe que Agripa no se le convence con palabras simples. Entonces él viene con un tremendo discurso. Y en primer lugar, el planteamiento de Pablo es muy inteligente, porque dice Agripa: a mí me están acusando en base a lo que todos los judíos creen. A mí me están acusando porque yo creo en la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios a nuestros padres. Y Agripa, que conocía toda la historia y que conocía el movimiento del pueblo judío, que conocía la religión judía, sabía a qué se refería. El cumplimiento de la promesa de los padres era el Mesías. Lo que Pablo está diciendo: a mí me están acusando de que yo creo que el cumplimiento de la promesa del Mesías ya llegó, y es en ese hombre Jesucristo, que estos mataron con ayuda de los romanos, pero que está vivo porque resucitó de los muertos. Y es por eso que dice: ¿acaso ustedes creen que es imposible para Dios resucitar a los muertos? Y de esa manera el apóstol Pablo también presenta su testimonio de encuentro con Jesús. Y después dice simplemente: Agripa, lo que yo hice es vivir conforme a ese mandato que Jesús me dio. El Mesías resucitado, nuestro Mesías, me dijo que fuera tanto a los judíos como a los gentiles a compartir el mensaje que Él me dio. Y eso es lo que he hecho, y por eso se me está acusando. Bueno, Festo, que no entendía mucho de esto, lo interrumpe y le dice: Pablo, las muchas letras o la mucha sabiduría te están volviendo loco. Estás medio rayado. Mira las cosas que estás diciendo. Y Pablo dice: no estoy loco. Agripa, dile tú a Festo si estoy loco o no, porque tú entiendes de lo que estoy hablando. Y es ahí como lo que la palabra nos dice, que para este mundo las cosas que nosotros decimos son necedades, son locuras. A nosotros no nos dicen locos, nos dicen otras palabras. Somos tontos, somos ignorantes,
Y en buen chileno nos dicen que somos otra cosa. Porque creemos puras historias. Ese era Festo. Pero Agripa no tiene la valentía de decir, no, este hombre está loco. No. Porque sabe. ¿Y qué es lo que le dice Agripa? Pablo, por poco me haces ser cristiano. Por poco me haces creer lo que tú estás diciendo. Y allí Pablo le dice, aunque sea por poco, por mucho, me gustaría que todos estuvieran en la misma condición que yo, excepto estas cadenas de prisionero. Es decir, que todos pudieran haber recibido a Jesús, que todos pudieran reconocer en Jesús el Mesías prometido, el libertador, aquel que Dios trajo, envió a este mundo para librarnos de nuestros pecados. Pero el mismo hecho de que Pablo había apelado a César, aunque Agripa le dice a Festo, este hombre no es culpable de ningún cargo, el hecho de haber apelado a César hace que Pablo tenga que ser enviado a Roma. Es así como en el capítulo 27, Pablo empieza su viaje a Roma junto a Lucas, el doctor, y a otro compañero, Aristarco. Y es fascinante, hermanos, si ustedes leen el capítulo 27, lo detallado del relato de Lucas de este viaje. Recordemos que Lucas ha relatado 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, pero nunca ha hecho un detalle tan claro de lo que significó este viaje. Parten en un viaje bastante complicado hasta que son transbordados a un barco más grande. Y en este barco más grande, el apóstol Pablo, prisionero, toma un papel muy importante desde el principio. Cuando un prisionero le ha dado consejos a sus apresores. Pero Pablo les dice al centurión y al capitán del barco, miren, el tiempo no es bueno. No es bueno que salgamos de aquí. Esperemos. Se dice que este viaje fue más o menos aproximadamente en el año 59 o 60 en octubre, porque habla del día del ayuno. Y ese es un día muy específico. Y en ese tiempo, octubre, noviembre, todos los barcos en ese tiempo, no ahora, pero todos los barcos de ese tiempo no salían, porque el otoño, recordemos que otoño en el hemisferio norte, el mar Mediterráneo era muy complicado, pero estos hombres querían salir rápido y encontrando un viento un poco leve, simplemente levan anclas y salen. ¿Qué significó esto? Significó que se enfrentaron a una tormenta. Una tormenta que significó que estuvieran 14 días luchando para sobrevivir. E incluso Lucas nos dice en el versículo 20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. ...276 personas, entre marinos, soldados, prisioneros y otras personas que estaban en ese barco,
275 personas perdieron toda esperanza porque había una que conocía al Dios que servía. Y ese era Pablo, que no perdió la esperanza. Ese era Pablo que llegó a estar en la presencia de Dios y a quien Dios envió un ángel con un mensaje diciéndole: Pablo, no te preocupes, porque ninguno de los que están contigo van a morir. Te concedo la vida de todos los que están contigo. Van a perder el barco, pero ninguno va a morir. Y con este mensaje de esperanza el apóstol Pablo va ante el centurión y el capitán del barco y les dice: no se preocupen, ustedes han estado 14 días peleando con el mar. Hemos votado todo, no solo los marinos, sino que los prisioneros, los soldados. Lucas dice que todos trabajaron para poder mantener el barco a flote. Botaron la carga, botaron todos los aparejos, botaron todo lo que podía ser botado para tratar de mantener el barco a flote. Y a pesar de que hicieron todo eso, se dieron cuenta que no tenían esperanza. Iban a morir todos. Sin embargo, Pablo viene con este mensaje y le dice: vamos a sobrevivir todos. Vamos a perder el barco, sí, vamos a naufragar, pero todos vamos a quedar vivos. Y es así como Pablo, de esta manera, asume un rol de liderazgo. Este prisionero asume un rol de liderazgo de todos los que estaban allí. Ni el capitán, ni el centurión, ni los marineros, que se supone que eran los que estaban más, que conocían más de las cosas, se atrevieron a negar lo que Pablo decía. Y es por esto que Pablo dice: ustedes han estado 14 días luchando contra la tormenta y en 14 días ustedes no han comido nada. Ustedes están débiles. Necesitamos comer para poder fortalecernos, porque vamos a necesitar nadar. Así que Pablo da gracias a Dios, parte el pan, come, y de esa manera también el resto de las personas que estaban con Pablo también se alimentan. Y al día siguiente ellos naufragan. Naufragan y todos los náufragos llegan a una isla que es la isla de Malta, donde son bien recibidos. Me llamaba la atención esto de que Lucas mencionara de que los recibieron bien. Y hay un comentario que dice: es realmente un milagro que lo hubieran recibido bien, porque normalmente a los náufragos los recibían muy mal. En cualquier parte donde llegaban, se aprovechaban de ellos, les robaban lo que les quedaba y todo, e incluso los podían hasta matar. Pero en Malta estos hombres fueron bien recibidos. Y allí Dios hace obras milagrosas a través de la vida de Pablo. En primer lugar, mientras estaban recogiendo leña para hacer un fuego, Pablo es mordido por una serpiente y todas las personas dicen: este sí que era un criminal, pero tremendo. Se salvó del mar, pero la justicia de todas maneras lo mata envenenándolo. Sin embargo, al ver que Pablo no moría, no se hinchaba, no le pasaba nada, dijeron: no, este no es un criminal, este es un Dios. Porque así eran las concepciones de los paganos en ese tiempo. Recordemos que a Pablo y a Bernabé también lo consideraron Dios por haber sanado a una persona. Y querían rendirle holocaustos, etc., hasta que Pablo y Bernabé se negaron a recibirlos. Además, Pablo sana al padre de una persona principal de la isla de Malta, y al saber esto trae muchos enfermos. Pablo también los sana. Es decir, la mano de Dios comienza a obrar allí.
Lucas no nos detalla qué fue lo que pasó, pero pasaron 3 meses. Y seguramente Pablo no se quedó callado. Seguramente Pablo no simplemente sanó a los enfermos, sino que también compartió el Evangelio en ese lugar. Finalmente, después de 3 meses, Pablo y sus acompañantes son enviados a Roma. Y llegan a Roma. Y allí son recibidos por los hermanos. Y también Pablo pide hablar con los judíos que estaban en Roma y compartir el Evangelio. Y es así como establecen un día en el que se juntan y Pablo desde la mañana hasta la tarde, basado en las leyes y en los profetas, les comparte el Evangelio de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el libertador. Finalmente, no todos, una gran mayoría no cree. Y Pablo les dice: bien dice la palabra del Señor en Isaías: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Y al escuchar esto, los judíos empiezan a discutir entre sí, y finalmente Pablo queda con aquellos que quieren oírlo. Y Lucas termina, entre comillas, termina su relato diciendo que Pablo se quedó en una casa arrendada por él, prisionero de Roma, es decir, no fue enviado a la cárcel, prisionero de Roma, en una casa arrendada por él, donde podían recibir a todos aquellos que quisieran visitarlo. Y por 2 años él pudo compartir el Evangelio con todo aquel que quisiera escucharlo. Y allí termina el relato de Lucas. La historia nos dice que de esta prisión Pablo fue liberado finalmente. Y hay algunos que dicen que finalmente hizo el famoso viaje que deseaba hacer a España. Pero que finalmente Pablo es apresado por segunda vez. Y esta vez no tiene esta libertad de estar en una casa, sino que está en una prisión, de las prisiones romanas. Y es desde allí donde escribe sus últimas cartas, por ejemplo a Timoteo, a Tito. Es allí donde Pablo pasa sus últimos años de vida hasta que es decapitado por el Imperio Romano, por César. Ahora, hermanos, tenemos que entender que este viaje a Roma era un viaje muy deseado por el apóstol Pablo. Cuando escribe la carta a los romanos le dice: yo quiero ir a verlos. He tenido un montón de obstáculos, pero quiero ir a verlos. Y una vez que termine aquí, donde yo estoy, yo voy a ir a verlos. Es decir, llegar a Roma era un anhelo del apóstol Pablo. Seguramente no era en estas circunstancias, ni tampoco en un viaje como el que tuvo. Pero seguramente Pablo recordaba lo que escribió el salmista en el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Pablo sabía que el propósito de Dios era que él llegara a Roma, porque 2 veces se lo había dicho. 2 veces se le había dicho que necesitaba que fuera testigo de él en Roma.
Y Dios cumplió este propósito, considerando todas las circunstancias que significaron llegar a Roma. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Leamos Efesios. Efesios 4, versículo 15. Perdón, 4:13. A fin de capacitar, el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito para cada uno de nosotros, que lleguemos a una madurez, que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso Dios estableció diferentes ministerios en la iglesia, para que podamos cada uno de nosotros llegar a ese nivel, a ese propósito. Y Dios cumple su propósito de diversas formas en cada uno de nosotros. Es uno el propósito, pero los caminos que usa Dios con cada uno de nosotros es distinto. Pero Dios quiere que lleguemos a esa estatura. Y el libro de Hechos nos da cuenta de cómo Dios cumplió su propósito en cada uno de aquellos siervos del Señor. Ejemplo tenemos Esteban, Jacobo o Santiago, que cumplieron el propósito de Dios dando su vida. De esa manera glorificaron al Señor. Tenemos a un Apolos, que es mencionado también como un gran apologista y como un gran defensor de la fe y como una persona que Pablo valora mucho en el compartir la fe cristiana. Tenemos al apóstol Pedro, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Marcos y a tantos que hemos escuchado mencionar en este relato del libro de los Hechos. Todos y cada uno de ellos cumplieron el propósito de Dios. Dios para cada uno también tiene un propósito específico. Cada uno de nosotros nació con un propósito específico, con un objetivo de Dios para nuestra vida. No somos, como dice la filosofía y como dicen los genetistas actuales, un accidente cósmico. No somos una amalgama de moléculas. No somos seres que nacen sin ningún propósito, sin ningún objetivo en la vida, que esos objetivos te los vas haciendo en la vida. No, nacemos con un propósito. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Y cuando nos hace nacer, nos dice que nos ve desde antes de que nosotros naciéramos, cuando estábamos siendo fecundados, cuando estábamos siendo concebidos, ya Dios tenía un propósito para nuestro nacimiento. Y Dios, hermano, hermana, va a cumplir ese propósito que Él tiene para tu vida. No a pesar de las circunstancias, sino que en medio de las circunstancias, en medio de las circunstancias que tú estás viviendo, en medio de las circunstancias que yo estoy viviendo, sean favorables o desfavorables, sean de necesidad, sean de enfermedad, sean de angustia, sean de alegría, sean de un tiempo de bonanza en nuestras vidas, como quiera que sea que estemos, la situación que estemos viviendo, Dios va a cumplir su propósito en nosotros.
Y este es el mensaje que nos muestra estos últimos capítulos del libro de los Hechos. Muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué Dios no envió a Pablo en un viaje tranquilo? Si total iba preso, de todas maneras. ¿Por qué no cortó la tormenta? Porque muchas veces nosotros pensamos que el mundo va a detenerse porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros necesitamos ser bendecidos, necesitamos vivir en paz. Pero no, hermanos. Somos seres humanos, vivimos en este mundo y Dios va a acompañarnos a través de todas las cosas que vivamos. Esa es su promesa. El apóstol Pablo le dijo a aquellos marineros: el Dios a quien sirvo envió un ángel que estuvo conmigo. Pablo podía tener tranquilidad y podía tener paz en medio de toda esa angustia que se estaba viviendo, en medio de toda esa desesperanza. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios y porque él confiaba en su Dios. Y es la invitación que el libro de los Hechos nos hace a nosotros en este día. Todas las cosas que se nos han enseñado son verdad. Y relatan quién es el Dios que servimos. Por lo tanto, confiemos, porque Dios se va a glorificar, no a pesar de nuestras circunstancias, sino en nuestras circunstancias. Hermanos, el libro de los Hechos, muchos comentaristas lo plantean como un libro abierto. Y creo que lo hemos dicho en más de una ocasión. Y es porque el Espíritu Santo sigue trabajando. Amén. El Espíritu Santo sigue trabajando en medio de su pueblo. Y el libro de los Hechos es un libro abierto porque el Espíritu Santo sigue escribiendo capítulos a través de la historia de lo que Él ha hecho en su iglesia y a través de los tiempos por medio de aquellos que han creído en el Señor. Nosotros estamos escribiendo una página del libro de los Hechos. ¿Cómo será esa página? Hermanos, ¿de qué hablará? Hablará de personas fieles que confiaron siempre en su Señor en circunstancias adversas, en circunstancias favorables. ¿O será la historia de personas que se entusiasmaron y que cuando vivieron los momentos difíciles dijeron: no, esto no es para mí? ¿Cuál es la página que estamos escribiendo cada uno de nosotros? Oremos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos muestras que en tu poder, en tu grandeza, manifiestas, Señor, tu fidelidad en medio de todas las circunstancias que podamos vivir. Te damos gracias, Señor, porque estos últimos capítulos del libro de Romanos nos muestran que tú estás activo, Señor, en medio de la dificultad, en medio de las acusaciones, en medio de tormentas físicas y tormentas emocionales. Tú estás allí, Señor. Gracias, Señor. Tú nos acompañas, tú envías tu ángel, Señor, y nos das palabras de ánimo.